Bienvenidos al capítulo número 10 del taller de iniciación al pentesting. ¿Qué veremos en este capítulo? Pues bien, en este capítulo aprenderemos cómo hacer ese escaneo de vulnerabilidades y cómo encontrarlas. Bien, demos inicio al capítulo. Vamos a entrar. Primero quiero mostrarles cómo va quedando el documento. Miren, no es el documento final, pero estamos tratando de llevar un orden. Ya identificamos la dirección IP, qué puertos tiene abiertos este servidor. Tenemos aquí de entrada, simplemente estamos iniciando con 13 puertos, faltan más puertos. Pero de entrada tenemos 13 puertos, tenemos su estado que están abiertos, qué servicio y qué versión del servicio están corriendo. Pues bien, vamos a iniciar a encontrar las vulnerabilidades. ¿Cómo se hace este proceso? Hoy en día existen un sinfín de herramientas para poder encontrar las vulnerabilidades. Una de las principales herramientas y de las más utilizadas en el mundo de la ciberseguridad es el software llamado Nessus. Creo que Kali Linux no lo trae instalado. No, hay que instalarlo, pero más adelante vamos a usar esa herramienta. Por lo pronto, una de las herramientas más utilizadas es Nessus. Esta herramienta de escaneo de vulnerabilidades es una de las más utilizadas en el mercado. Existen mucho más herramientas. Veamos cómo es Nessus. Simplemente para que tengan una idea de cómo es ese software y sepan de qué estamos hablando. Vamos a entrar a Google y vamos a ver la herramienta Nessus. Pero también recuerden que en la teoría vimos que Nessus está basado en el código fuente de Nmap. Por lo tanto, Nmap también me va a permitir identificar ciertas vulnerabilidades. Si bien en el mercado existen un sinfín de herramientas para hacer escaneo de vulnerabilidades, por ejemplo, en Open Source tenemos OpenBAS. Vamos a ver esa herramienta aquí. Vamos a poner OpenBAS. Es el equivalente de Nessus, pero en la versión Open Source. Como pueden darse cuenta, Nessus tiene una versión free que me permite escanear 16 IPs nada más, miren. Y después tenemos una versión profesional y una con escaneos ilimitados para corporaciones, empresas, etc. Si bien esta herramienta es una de las más utilizadas, también tenemos OpenBAS. OpenBAS es el equivalente a Nessus, pero en versión gratuita, por decirlo así, es una versión open source. También es un escáner de vulnerabilidades. Existen un sinfín, Acunetics, un sinfín, el propio Rapid7, que es el creador de Metasploit, tiene su propio escáner de vulnerabilidades. Miren. Más adelante vamos a ver cómo utilizar estas herramientas, pero vamos paso a paso para que ustedes aprendan a caminar paso a paso y no quieran correr antes de tiempo, para que sepan por qué están haciendo las cosas. Pues bien, ya vimos cuáles son estos escáneres famosos y ahora vamos a utilizar nuestro Nmap para encontrar vulnerabilidades. Bien, Nmap tiene un apartado de scripts. Vamos a ver esto, vamos a poner Nmap y voy a limpiar, primero voy a limpiar la pantalla y voy a volver a repetir el comando para que se alcance a ver el texto. Ahora, Nmap, como les estaba comentando, tiene scripts, miren, tiene un apartado de scripts de escaneo. Por ejemplo, tiene scripts que se pueden utilizar con esta bandera, miren. Y dentro de esos scripts tiene un apartado de vulnerabilidades, de escaneo de vulnerabilidades. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que podemos ver esos scripts nosotros? Pues bien, dentro de Linux los podemos ver de la siguiente manera, miren. Simplemente con poner locate *.nse, porque esa es la extensión que tienen estos scripts, están programados en Lua. Voy a dar enter y me va a mostrar todos esos scripts, miren. Me muestra la ruta donde se encuentran esos scripts y la ruta es usr share nmap scripts. Si se dan cuenta, miren, tengo bastantes scripts aquí, miren, que puedo yo utilizar. No solamente son para encontrar vulnerabilidades, también existen diferentes tipos de scripts que tiene Nmap para hacer algunos escaneos, recolectar información, entre otras cosas. Si se dan cuenta, aquí tiene uno, miren. Busca HTTP Bool, el CB 2006, 2009, así se va. Pero también tiene un escáner aquí que se llama Bool. Como está ordenado alfabéticamente, nos vamos a ir a la V, miren.
y en el apartado de la letra V debe de estar vulners. Miren, con este script de Nmap podemos buscar vulnerabilidades. Ahora, veamos cómo se puede utilizar esto. Vamos a limpiar pantalla y recuerden que ya tenemos cierta información. Miren, por ejemplo, queremos encontrar si existe alguna vulnerabilidad para el puerto 21. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a ir por el puerto 21. Bien, me voy a mi terminal y voy a decirle a Nmap: Nmap, escanéame el puerto 21 en el cual quiero que identifiques el servicio que está corriendo y quiero usar un script. Miren, por ejemplo, voy a poner doble guión y voy a poner la palabra script y voy a escribir la palabra vuln y voy a poner la dirección IP. Perfecto. Voy a ponerle sudo para que no tenga ningún problema al momento de ejecutar Nmap. Ahora, veamos qué hace este escaneo. Me pide la contraseña y esperemos a que nos muestre los resultados que tiene este escaneo. Va a tardar un poco. Recuerden que aquí va a tardar un poco más porque en primera le estamos diciendo que nos identifique la versión del servicio que está corriendo en ese puerto y aparte le estamos diciendo que usa un script. Por lo tanto, esto va a demorar ciertos segundos. Bien, ya terminó de hacer el escaneo. Miren, voy a hacer un poco más pequeño esto, que se pueda ver bien. Ahí está bien. Vamos a ver cómo leer esta información de las vulnerabilidades. La información básica sigue siendo la misma. Me va a mostrar una columna con el puerto que fue el que se escaneó. Me va a mostrar una columna con el estado de ese puerto que se encuentra abierto. Y me va a mostrar el servicio que está corriendo, que es el FTP. Y también me va a mostrar qué versión está corriendo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué le puse el puerto. En internet hemos visto varios tutoriales que para buscar las vulnerabilidades haciendo uso de estos scripts no le ponen el puerto y dejan que escanee todos los puertos que encuentra abiertos. Una vez más, está bien hecho este escaneo, pero lo que pretendemos aquí es dar un taller de iniciación al pentesting para que ustedes se puedan introducir al mundo profesional. Y estos escaneos a veces en el mundo real me ha pasado a mí que existen diferentes tipos de fireware o IDS que detectan este tipo de escaneos y ya no se puede continuar o te pueden bloquear el nodo o levantan alertas, etcétera. Un sinfín de cosas que suceden en el mundo real. Por esta razón, le estoy diciendo nada más que me escaneen el puerto 21. En un escaneo real, primero tenemos que saber si está detrás de un firewall nuestro host que vamos a auditar. Y si está, ya tenemos que saber qué parámetros tenemos que utilizar para poder bypassar ese firewall y no levantar ningún ruido y poder escanear los puertos que nosotros queramos y encontrar las vulnerabilidades que necesitemos. Pues bien, en esta práctica vamos a hacerlo así y ahorita vamos a escanear un sinfín de puertos. Pero continuamos con lo que estábamos diciendo. Me está diciendo aquí que efectivamente este servicio que está corriendo en el puerto 21 en el servidor FTP es vulnerable y que esta versión es vulnerable a un exploit que fue dado a conocer en el 2011. Miren, aquí está. Se dio a conocer en el 2011 este exploit y es conocido como VSFTPD versión 2.3.4 backdoor. Ahora, ya vimos o ya encontramos más bien una vulnerabilidad. Recuerden que esta información también la tenemos que ir guardando. Por ejemplo, yo voy a guardar todo este comando hasta aquí. Lo voy a copiar y lo puedo pegar en mi archivo de texto que yo tengo aquí. Puedo poner un separador así para después yo hacer un informe técnico ya formal y con formato. O si quieren ustedes en su documento lo pueden ir pegando de una vez. Aquí me dice que es vulnerable y voy recolectando la información que necesito, creando una bitácora o evidencias que tengo. Bien, regresando a la consola, ya vimos que nos indica que es vulnerable. Hemos encontrado una vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a explotar esta vulnerabilidad? ¿O qué procesos tenemos que hacer? ¿O qué pasos tenemos que hacer? Pues bien, aquí mismo nos está dando unas referencias. Miren, por ejemplo,
Aquí está la etiqueta vulnerable y me dice que sí es vulnerable efectivamente. Aquí me dice qué referencias hay. Y me está dando 3 links, miren. Me está dando uno a GitHub, uno a CVE y uno a Scar-Based Security. Ahora, en estos enlaces podemos encontrar el exploit para ejecutar. Por ejemplo, miren, me está diciendo que me vaya a GitHub al apartado de la empresa Rapid7, que es la creadora de Metasploit. Por lo tanto, aquí me está diciendo que hay un exploit, miren, que está programado en Ruby. Y aquí está. Aquí ya encontramos el exploit para explotar esta vulnerabilidad que ha sido localizada. Pues bien, ahora vayamos a encontrar las otras vulnerabilidades. Vamos a limpiar pantalla y vamos a ir a nuestra documentación que tenemos aquí. El puerto 21. Para el puerto 22 podemos hacer el mismo procedimiento, pero veamos qué sucede. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Aquí lo único que vamos a hacer es cambiar el puerto 21 por el puerto 22 y veamos qué sucede. Miren, aquí va a pasar algo interesante y está muy bien para que todos ustedes vean esto. Esperamos a que haga el escaneo y que nos muestre los resultados. Vamos a encontrar o vamos a buscar si existe alguna vulnerabilidad en el puerto 22 y en el servicio SSH que se está ejecutando ahí. Recuerden que este escaneo puede tardar unos pocos segundos más porque estamos mandando llamar al script pool y al servicio que está corriendo. Bien, ¿qué me está diciendo aquí? Miren, ¿qué encontramos? Que efectivamente hay una vulnerabilidad y me está diciendo que hay una referencia a este sitio web, que yo puedo visitar este sitio web para entender mejor de qué se trata esta vulnerabilidad y cómo es que la explotaron. Ahora, si yo solamente quiero irme al exploit, me está dando aquí ya varias ligas donde se encuentran algunos exploits. Vean. Algunos de estos exploits fueron publicados, por ejemplo, el más viejo en el 2008, después 2010, 11, 12, 17, etc. Aquí ya hemos encontrado otra vulnerabilidad y la vamos a guardar, miren. Voy a copiar esto. Voy a abrir mi archivo de texto. Yo me acostumbro más a guardarlo en texto y después hago un informe. Esto va a depender de cada quien, como lo quieran hacer ustedes. Y pego que encontré una vulnerabilidad en el puerto 22, en el cual está corriendo un servicio OpenSSH 4.7. Bien. Vayamos a encontrar otra vulnerabilidad. Vamos a minimizar lo que nos estorba. Y bien, limpiamos pantalla y hagamos lo siguiente. Si ustedes no quieren estar buscando vulnerabilidad por vulnerabilidad en cada puerto, que no es lo idóneo a veces, pero también a veces se tiene que hacer para no levantar una sospecha en el tráfico dentro de la red que estamos auditando. Podemos hacer lo siguiente, miren. Nosotros tenemos aquí que ya identificado los puertos. Por ejemplo, yo quisiera auditar que me encontrara las vulnerabilidades de 2 puertos consecutivos. Por ejemplo, podemos repetir el comando anterior y podemos poner 21,22, miren. Y veamos qué sucede. Aquí le estoy diciendo en Map que me busque si existe alguna vulnerabilidad en el puerto 21 y en el puerto 22 con sus respectivos servicios que está corriendo. Esto va a tardar un poquito más, pero esperemos a ver qué resultado nos muestra. Bien, si se dan cuenta, en un solo escaneo ya obtuvimos 2 vulnerabilidades al mismo tiempo y no tuvimos que hacerlo individualmente. Me dice que sí. Me vuelvo a mostrar la misma información si se dan cuenta. Miren. Puerto 21 y tenemos que ver puerto 22. Miren, aquí está. Me dice que sí es vulnerable. Bien, hagamos lo siguiente. Pongamos
todos los puertos, por ejemplo. En total serían 13 puertos, pero simplemente pongamos hasta el puerto 80. Me está indicando aquí. Podemos hacer lo siguiente, miren. Quiero que sea el puerto 21, 22, 23, 25, 53 y 80. Recuerden que este es un taller de iniciación al pentesting. Poco a poco iremos subiendo el nivel de este taller. Si hay gente que ya está viendo este video tutorial y ya tiene algunos conocimientos avanzados y se desespera, lo recomendamos que se esperen a que salgan los capítulos donde estaremos subiendo el nivel técnico para hacer pruebas de penetración. ¿Qué resultado vamos a obtener con este comando? Debería tardar un poquito más, pero no debería demorar tanto. Esperemos qué resultado nos muestra, miren. Bien, como podemos ver, ya terminó el escaneo de vulnerabilidades. Veamos qué vulnerabilidades ha encontrado. Si se dan cuenta, hay mucha información en este escaneo. Vamos entendiendo esta información. La primera vulnerabilidad vimos que es en el puerto 21, ya la habíamos encontrado. En el puerto 22 también ya habíamos encontrado que existe una vulnerabilidad. En el puerto 23 tenemos una conexión de Telnet, por lo tanto allí, más que una vulnerabilidad, tendremos que ver cómo conectarnos por consola. En el puerto 25 es un servidor SMTP que tiene que ver con correos electrónicos. Nos dice aquí que no es vulnerable al CB 2010. Dice no es vulnerable el servidor SMTP en el puerto 25. Pero sí es vulnerable a este exploit que encontraron aquí. Por ejemplo, nos está diciendo que está habilitada el login de Anonymous. Así se loguea uno en el servidor SMTP. Esto lo vamos a ver más adelante con más claridad. Ahora veamos. Nos da muchas referencias. Nos falta el puerto 53. Le dijimos que fuera 23, 25 y 53. Por ejemplo, nos vamos hasta el puerto 53. Y nos está diciendo aquí que está corriendo un servicio ISC BIND 9.4.2 y que existen estas vulnerabilidades para esta versión. Miren, nos está dando los links donde podemos encontrar. Por ejemplo, aquí nos está marcando que si existe un exploit, si existe un exploit, si existe un exploit. Aquí también existe un exploit. Perfecto. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos bastante información. Ahora, en el puerto 80 me dice que está corriendo un Apache HTTPD 2.2.8. Queremos ver si existe alguna vulnerabilidad ahí. Miren, nos da información como guía de referencia en este sentido. Ok, aquí lo que está haciendo es que podría hacer alguna. Encontró en el servidor web algunas páginas que vamos a ver más adelante que tiene Metasploitable 2, pero de momento no he encontrado, por decirlo así, un exploit que sea explotable o vulnerable, pero aquí hemos encontrado alguna vulnerabilidad. Miren, nos dice que es vulnerable a un ataque de DDoS o de denegación de servicios. ¿Por qué es vulnerable este ataque? Miren, es vulnerable con la herramienta Slowloris, la vamos a ver más adelante, por la versión de Apache que está manejando. Esta versión de Apache ya es vieja y es vulnerable a un ataque de DDoS haciendo uso de esta herramienta que se llama Slowloris y que fue encontrada esta vulnerabilidad en el 2007. Bien, hasta aquí ya hemos visto qué herramientas hemos encontrado. Nos dice que podría haber alguna inyección SQL en HTTP, nos da algunas inyecciones que podríamos hacer aquí. Pues bien, hemos encontrado bastante información con la cual podemos hacer muchísimas cosas. Por el momento vamos a guardar esta información, vamos a copiarla y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo vamos a explotar
todas estas vulnerabilidades que hemos encontrado y de qué manera lo vamos a hacer, porque no solamente podemos explotarlas con los resultados que nos dio Nmap. Vamos a ver otra base de datos que podemos agregar a Nmap y que nos puede mostrar otras opciones de vulnerabilidades que puede encontrar. Por lo mientras vamos a copiar esto. Voy a copiar esta información. Me voy a mi archivo de texto y lo voy a pegar para ir teniendo allí una evidencia. Vamos a pegar la información. Y ya es todo por este capítulo. Nos vemos en el capítulo número 11 y esperamos haya sido de su agrado este capítulo. Si les está gustando este taller de iniciación al pentesting, lo único que les pedimos a ustedes es que compartan estos videos en sus redes sociales, se suscriban y activen la campanita. Nos vemos en la próxima. Gracias.